En el capítulo 38 echan a Jeremías en una cisterna con ciervos, es decir, con barro, lodo. Es liberado por Ebemelec, un etíope, y lo ponen en el patio de la cárcel. Jeremías aconseja a Sedequías con respecto a la guerra. Nos sorprende que Judá está revuelta. El rey está de acuerdo con todos. Escuchó a Jeremías en el capítulo 37, luego estuvo de acuerdo con matar a Jeremías en el capítulo 38 y finalmente lo rescata. Jeremías no era popular, sus palabras tocaban la moral del ejército y del pueblo. Sedequías no pudo decidirse entre la opinión pública y la palabra de Dios. Sin embargo, en el capítulo 39, Jerusalén es tomada y los pueblos son llevados cautivos. Jeremías y Ebemelec, el etíope, son librados. Dios prometió liberar a Jeremías de este problema. Los supersticiosos babilónicos, que respetaban en gran manera a los magos y a los que adivinaban la suerte, trataron a Jeremías como un vidente, debido a que el mismo pueblo lo encarceló. Creyeron que era un traidor y que estaba de su parte. Sin duda alguna, sabían que aconsejó a Judá a cooperar con Babilonia y predijo la victoria babilónica. Por lo tanto, los babilónicos liberaron a Jeremías y lo protegieron. A Jeremías lo salvó su fe, a Sedequías lo destruyó su temor. A Jeremías lo trataron con respeto y a Sedequías lo trataron con desprecio. Estos 6 capítulos narran los sucesos posteriores a la caída de Jerusalén ante Babilonia. En el capítulo 40, el rey de Babilonia nombra a Gedelías gobernador del remanente que había quedado en Judá. Jeremías librado y mora entre ellos. El capitán babilónico, quien no conocía a Dios, reconoce que Dios le dio la victoria a los babilónicos. Jeremías era libre de ir a donde quisiera. En Babilonia había tenido grandes comodidades y poder, y en Judá seguía enfrentando dificultades. En Babilonia lo habría favorecido los babilónicos. Mientras que en el capítulo 41, Ismael mata a Gedalías y lleva cautivo al pueblo de Mizpa. Son rescatados por Johanán. 80 hombres vinieron de 3 ciudades del reino del norte para adorar en Jerusalén. Sin rey, sin ley, sin lealtad a Dios, sometieron a Judá. Johanán y un grupo marcharon hacia Egipto encaminados hacia el sur de Gabaón. Capítulo 42, Jeremías promete a Johanán y al remanente de Judá paz y seguridad si se quedan en Judá, pero espada y hambre y pestilencia si se van a Egipto. Johanán y sus compañeros profirieron su maldición. Jeremías simplemente la detalló. Era un error trágico pedir dirección a Dios sin intentar seguirlo. Continuamos estudiando el libro del profeta Jeremías. En el capítulo 43 encontramos una característica muy importante, que es la desobediencia y rebelión del pueblo a la voz del profeta por el cual hablaba Dios, el profeta Jeremías. Llamaron a Jeremías mentiroso y no hicieron caso a Dios de ninguna de las enseñanzas o de ninguna de las profecías que daba este hombre del Señor. Jonatán, hijo de Corea, parece ser el cabecilla de una rebelión que se levantaba contra Dios y forzaron a Jeremías a entrar a Egipto. Luego Nabucodonosor conquista Egipto, como lo había dicho el profeta Jeremías, y dio muerte y esclavitud a los habitantes de Egipto y a los cautivos de Judá. Analizando el capítulo 44, Jeremías profetiza que los judíos que moraban en Egipto, salvo un pequeño remanente, serían destruidos por adorar falsos dioses. La adoración a falsos dioses egipcios daba muestra del pecado, inclusive del pueblo de Dios. Jehová derrama su ira al pueblo a causa de la desobediencia, y el remanente del pueblo de Dios muestra aún en Egipto el pecado y la adoración a imágenes de falsos dioses. En el versículo 6, la palabra de ruina y desolación describe acertadamente los resultados de este pecado tan fuerte que se había levantado. En el versículo 11, por causa del pecado de idolatría a dioses egipcios, Dios voltea su rostro para mal y para destrucción de toda Judá. Ellos levantaron como estructura de vida opiniones opuestas a la voz del profeta. Lo que les decía
eh, lo que los decía y le ordenaba, pero nunca oyeron y se creían muy seguros en la tierra de Egipto. La idolatría a la reina de los cielos consumió a los babilonios, egipcios y aún a los pueblos de Judá, incapaces de reconocer la mano de Dios en las calamidades causadas por el juicio de Jehová contra ellos. Seguimos estudiando el libro de Jeremías. Ahora vamos a analizar el capítulo 45. Jeremías promete a Barú que su vida será conservada. El hijo de Nerías, llamado Barú, escritor de las profecías de Jeremías en ese instante, exclama al profeta: ¡ay de mí! El Señor solo me da penas y dolores. Estoy cansado de llorar y no encuentro ningún alivio. Y Jehová en ese instante le da la orden al profeta que pronuncie esta palabra: yo que destruyo lo que construí y arranco lo que yo planté, pero al menos te permitiré vivir. Por donde quieras que vayas, así lo ordeno yo, el Señor. De esta manera vemos cómo Jehová cumple su promesa y le permite vivir a este joven escritor de las profecías. Jeremías profetiza la conquista de Egipto por Babilonia. Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 46. Esto proclama el control total del Señor respecto a la dirección y destino de las naciones. En el versículo 3 y 4 muestra la preparación de Egipto para la batalla. Por la descripción parece que ellos se preparaban con una idea muy segura de una victoria. Sin embargo, el Señor, que controla todo, determinó al final de otro modo. Jeremías consuela a los judíos e Israel será restaurado. Al contemplar el poderío y fuerza de Babilonia y otros reinos que le siguieron, Israel poco podría comprender su sobrevivencia contra el ataque, contra el poder de ese ataque, de este imperio. Sin embargo, aquí el Señor les dice: destruirán con todo. Vendrán contra ti y no te destruirán con todo. Esto significa que Él les disciplinaría enormemente, pero también garantizaría su sobrevivencia. Capítulo 47, Jeremías predice la desolación y la destrucción de los filisteos. Hecho resaltante que Dios no quiere que ningún filisteo muera, por lo tanto, es tanto la muestra de su amor que les advierte y que huyeran de la ira venidera, pero ellos se rehusaron a escuchar y a obedecer. La palabra agua se refiere a los caldeos de Babilonia. Derrotan a los filisteos también. Podemos observar que en este hecho de profecía con respecto a los filisteos, la ira de Dios sobre los pecadores, la incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo, y la gracia de Dios en advertir a los pecadores que está por venir para que ellos puedan arrepentirse y escapar del juicio que Jehová tiene para el pueblo. Buenos días, amados, Dios les bendiga. Les habla el pastor José Ayala. Hoy vengo a hablar sobre los capítulos que me corresponden del profeta Jeremías, 49, capítulos 50, 51 y 52. Voy a hacer un comentario analítico de los principios fundamentales de cómo el pueblo escogido de Dios se ha desviado y no le escuchan, y después van a obtener retribución, tanto retribución de lo bueno y retribución de lo malo. Encontramos varios aspectos y yo los numeré en 6. El primero es el reclamo de Dios. El segundo, recompensa por la desobediencia. ¿Sí? El tercero, los que espera Dios. Cuarto, Dios mismo se muestra en defensa y nos lo enseña a través de nuestro Señor Jesucristo. El quinto, la autosuficiencia le quita el lugar a Dios. Y el sexto, la justicia de Dios. Comienzo con el capítulo 49. En el capítulo 49 vemos el reclamo de Dios. Y en el versículo 1 vemos cómo el enemigo ha tomado lugar dentro del pueblo de Dios. Fueron permisivos.
En el versículo 7, versículo 10 y en el versículo 23 encontramos que oyeron a otros que no son Dios. Ahí empieza el reclamo de Dios. En el segundo, la recompensa por la desobediencia, juicio. Lo vemos en el versículo 5, cómo empieza la emigración. Ahí ya empieza un juicio, ¿sí?, por desobediencia. Vemos en el versículo 10 y versículo 13, a pesar de todo, por un castigo, Dios nos protege. En el versículo 17, 22, 24, 27, 32, 33 y del 34 al 39, Dios nos tiene por alto el pecado. Escuchen esto, Dios no tiene por alto el pecado, pero es misericordioso. En el tercero, lo que espera Dios. Versículo 3, clamor, humillación, ponernos en el lugar de otros e interceder. Pero me llama mucho la atención que en ese versículo 3 vemos que dice rodear vallado. Es encerrarnos en la protección que nos da Dios. Y ahí vemos un tipo de Cristo, ¿sí? Y también en el versículo 28 y 31 vemos que nos lleva a levantarnos, a subir y a destruir. O sea, que quiere decir que debemos tener una actitud combativa. Hoy esta cita bíblica hace referencia mucho también a lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. El cuarto punto, Dios mismo es nuestra defensa. Lo vemos en el versículo 3 también, versículo 14 y 15. Cristo es nuestra protección, es el mejor mensajero y el mensaje fue que Él fue el pequeño y menospreciado. Eso lo vemos en el 14 y 15. Versículo 19, en la parte B, semejante a mí, ¿y quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? ¿Quién es semejante a mí y quién me emplazará? Ahí vemos una tipología de Cristo, de solamente Jesús. Quinto punto, la autosuficiencia le quita lugar a Dios. Confían en lo que tienen, vemos en el versículo 4. O Dios mismo ha proveído para nuestro sustento y cuidado. Y en el versículo 16 muestra qué hay en el corazón y por qué. Lo leo rápidamente, versículo 16. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peña, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Entonces vemos cómo la autosuficiencia del pueblo enseñó lo que había en el corazón de ellos. Ahora, en el capítulo 50, 51 y 52, vemos plenamente la justicia de Dios. El juicio de Dios por el pecado del pueblo, el juicio de Dios por el malvado, la justicia de Dios para los oprimidos y la justicia de Dios para los que son opresores. Esto fue lo que vi en estos 4 capítulos. Dios me los bendiga, Dios les guarde. Bendiciones.